Muy buenos días. Hoy nos encontramos en este canal con una persona muy especial, el doctor Carlos Álvarez. Carlos es médico, infectólogo, tiene una maestría en epidemiología clínica y un doctorado en enfermedades infecciosas. Para hablar de un tema muy importante, ¿cuál será la próxima pandemia, Carlos? Estamos en 672 años después de la peste negra. Hoy, 5 de mayo de 2023, la OMS ya retiró la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19. Después de 3 años, 3 meses y 5 días, en los cuales el mundo estuvo bajo esa declaración de emergencia sanitaria. En Colombia retiramos la emergencia sanitaria el 30 de junio de 2022, pero obviamente hemos seguido con una cantidad de medidas. Y la pregunta, Carlos, es ¿cuál será la próxima pandemia? Es un honor estar acá nuevamente hablando de temas relacionados con la pandemia. Yo creo que es difícil la pregunta porque saber cuál es exactamente la próxima pandemia, esa es la pregunta difícil. Lo que sí sabemos, y esa sí es fácil, es que hay una nueva pandemia. En un momento dado va a llegar una nueva pandemia. ¿Y por qué uno puede decir eso? Porque en realidad la posibilidad de tener contacto con virus o con bacterias, porque siempre hablamos de los virus, pero también no se nos debe olvidar que pueden haber bacterias o pueden haber otro tipo de microorganismos que pueden causar una epidemia en un sitio y puede llegar a ser una pandemia. Siempre es posible por varias razones. La primera, porque el intercambio entre los seres humanos y los animales silvestres, que son los que potencialmente podrían tenerlos, cada vez es más estrecho. Lo segundo es que probablemente viajar a cualquier parte del mundo, el problema es el dinero, no es la tecnología. Alguien podría estar hoy en Bogotá y mañana en Tokio o pasado mañana. No es una dificultad. Y si esa posibilidad de movilización existe y existe ese contacto estrecho entre posibles reservorios, que son los animales, y el hombre, es posible que en algún momento dado pueda pasar que otro virus haga ese paso al ser humano. Y hay dos puntos importantes en los cuales se necesita para que ocurra una pandemia. El primero es que un microorganismo que está adaptado a una especie salte a otra especie. Eso no es tan fácil, pero es posible. ¿Por qué? Depende de probabilidades, de mutaciones. Los microorganismos nos dan una ventaja. Recordemos que nosotros llevamos sobre la Tierra 1 millón de años. Los microorganismos, muchos tienen 200 millones o 300 millones de adaptación. Y en esa adaptación hay una capacidad de replicación muy alta. Entonces, dentro de esa capacidad de que se replican, yo le pongo a mis estudiantes siempre que los humanos nos reproducimos cada 20 años o cada 30. Ahora cada vez menos porque cada vez la gente tiene menos hijos. Los microorganismos son logarítmicos, ¿no? Una bacteria o un virus rápidamente, al cabo de 5 minutos, puede tener millones de virus. Entonces, un virus que haga una mutación y que tenga esa capacidad de saltar, lo va a poder hacer. Pero ese es el primer paso. El segundo paso que se requiere es que una vez salte a la otra especie, en este caso el ser humano, se pueda transmitir entre seres humanos. Muchas de las infecciones que potencialmente pueden causar pandemias se quedan en la primera fase. Saltan del animal al ser humano y probablemente enferma o incluso alcanza a las personas a morir, pero se muere ahí. Si llega a tener esa capacidad de que una persona enferma pueda transmitirle el virus a otra persona enferma y es un virus nuevo, está la tormenta perfecta para que se ocurra una pandemia, que es lo que nos pasó con el virus del SARS-CoV-2 para la COVID-19. Hasta el momento hemos visto casos y probablemente el virus que más se ha acercado es el virus de la influenza. ¿Por qué? Porque el virus de la influenza afecta a muchas especies. Hay virus de influenza de aves, de otros mamíferos, del ser humano, de porcinos, y algunas veces pueden interactuar. Ellos pueden compartir información. Un virus de influenza humana puede compartir información con uno del porcino, que fue lo que nos pasó con el H1N1, y con las aves podría pasar. Entonces, ese salto ya ha intentado darse algunas veces con influenza. Entonces, yo podría atreverse a decir con influenza. De hecho, si hubiéramos hablado antes del 2020 y me hubieran preguntado cuál es la próxima pandemia, hubiera dicho el virus de la influenza. Pero fue el SARS-CoV-2. Yo te cuento una anécdota. Cuando terminamos la epidemia en Colombia de Zika,
con Marta Ospina, la directora, exdirectora del Instituto Nacional de Salud, estábamos sentados en la sala situacional del Ministerio de Salud, que es donde se reúne todo el equipo que trabaja en situaciones de emergencia. Y yo le pregunté, ya estábamos cerrando la epidemia de Zika, ¿cuál va a ser la próxima pandemia, Marta? Me dice algo parecido a lo que tú dices, yo no tengo ni idea. Lo que sí sé es que le tendría mucho miedo a una epidemia de un coronavirus. Y eso fue en el año 2015. Y nos llegó, y nos Nos tocó llegó y nos a tocó. los tres un Sí, poco, a los tres. a los tres enfrentar este COVID-19. Y la pregunta también es cuándo, es decir, hemos tenido H1N1, hemos tenido chikungunya, Zika, no necesariamente pandemias, pero sí esos pasos de animales a humanos. ¿Será que están más frecuentes, son más frecuentes ahora? ¿O simplemente que no nos dábamos cuenta? Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que muchas Sí, veces no nos dábamos cuenta y podemos sumarle la epidemia del MPOS, de la viruela símica, ¿no? claro. Que Que es, afortunadamente ha tomado una buena ruta desde el punto de vista de epidemiología, pero podría haber tenido una situación particular también grave. Yo creo que son las dos cosas. La primera es que a veces no nos damos cuenta, ahora lo estamos diagnosticando. A veces podría ser que la gente se podía morir y no nos dábamos cuenta de cuál es la causa. Ahora tenemos más tecnología, es una ventaja. Pero lo segundo es que sí hay más posibilidad de intercambios. Sí estamos viendo que hay esa posibilidad de lo que hablaba hace un momento, de poder viajar más, de mayor interacción con otras especies. Creo que hasta ahora nos estamos dando cuenta como seres humanos de la importancia de respetar el medio ambiente, de respetar los espacios de los animales, de esa interacción. Pero el lío es que nos damos cuenta un tiempo y luego se nos olvida. se olvida. Y otra vez podemos volver a hacer como un ciclo repetitivo y ponernos en riesgo como humanidad. Sí, la pregunta también es un poco cómo terminan también. Hoy creo que seguramente a ti te preguntaban, a mí me preguntaban también, bueno, ¿y qué pasa ahora con el COVID-19? Mm. Eh, ¿Va a seguir? ¿Qué pasó? Porque llevamos un año con la variante Omicron y pareciera que no va a haber. ¿Habrá nuevas variantes? Sí, esa es una muy buena pregunta también que a veces es difícil de responder, porque una vez también piensa con el corazón, ¿no? Lo que uno quisiera que pasara. Entonces yo creo que la primera cosa es que el virus no va a desaparecer, es decir, va a seguir con nosotros como otro virus. Diríamos que ya no volveríamos a tener una situación de emergencia tan grave porque en el 2020 todos éramos susceptibles a ese virus, es decir, nadie tenía defensas contra ese virus. Ahora puede que el virus cambie, que haya mutaciones del virus, que ya no sea Omicron, que puede que en 6 meses aparezca un cambio, pero probablemente ya no partimos de cero. Ya un porcentaje de la población está muy bien protegida porque está vacunado, porque tiene un buen sistema de defensa, otros no tanto, entonces probablemente se va a afectar uno poco y otra gente que probablemente se va a afectar mucho, pero ya no es la misma cantidad que cuando teníamos que todos éramos susceptibles a que ahora probablemente 10 o 20% son susceptibles, pues ya la posibilidad de que haga un impacto más grande va a ser difícil y uno pensaría también con el corazón en que es posible que esto siga como otro virus respiratorio, probablemente más adaptado y además porque los virus cuando empiezan a perder esa virulencia, es decir, esa capacidad de producir daño, también es bueno para ellos porque no matan a su huésped, entonces se pueden transmitir. Entonces al final los virus también como que para ellos es una buena evolución mutar hacia algo menos agresivo. Pues uno esperaría que esa lucha biológica se pudiera dar y se mantuviera en el tiempo, pero no lo sabemos, no lo sabemos Algunas completamente. personas me han preguntado qué pasó con las variantes anteriores. ¿Quedan en la naturaleza virus beta, gamma, delta? Sí, yo creo que esa es una buena pregunta. Yo creo que sí, o sea, es decir, no puede desaparecer completamente, pero cuando empieza a predominar uno, pues ese al final es el que causa el impacto en salud pública. Es posible que si uno hiciera el análisis de una persona que está hospitalizada, es posible que alguno de esos no sea Omicron. Puede ser que haya quedado alguno que tenga una posibilidad de transmisión de una variante anterior, pero en realidad lo que uno dice, la que predomina, lo que está en este momento son las nuevas variantes que predominan. ¿Por qué? Porque tienen mayor capacidad de contagio, mayor capacidad de adaptación y mayor capacidad para evadir la respuesta inmunológica. Entonces esas son las que han quedado, se adaptaron mejor, logran evadir las defensas que nosotros creamos y por eso es que predominan. Carlos, una pregunta. ¿Para la próxima pandemia vamos a estar mejor preparados? Esto que se logró desarrollar de alguna manera en tecnología de vacunas,
en capacidades de monitoreo, eso nos permitirá realmente ser optimistas frente a la próxima pandemia. Hoy Tedros, el director de la OMS, declaraba que habían registrado 7 millones de muertos, pero que el número podría ser realmente el triple de eso, 20 millones, él estimaba que por lo menos 20 millones. La peste negra fueron 200 millones de personas que murieron en el mundo. En la gripe española se estima que fueron 50, pero 20 también es un número bastante grande en un mundo que ha avanzado en tecnología muchísimo. Entonces la pregunta que uno se hace es también ese balance entre el desarrollo tecnológico, vacunas de RNA, todo lo que esto ha significado, diagnóstico, frente a los potenciales riesgos. ¿Estaremos mejor preparados? Yo creo que desde el principio sí, pero también depende mucho si somos coherentes y mantenemos algunas cosas de las que se hicieron. Porque el problema es que tenemos la tendencia a como olvidar rápidamente, y más en países como los nuestros, ¿no? Como que empezamos y a veces no mantenemos algunas cosas que obviamente parecieran que pueden ser en un momento dado ociosas, pero que justamente son claves para el manejo adecuado de una pandemia. Por ejemplo, el caso de todo lo que es la vigilancia genómica, de tener laboratorios de salud pública fortalecidos, de que tengan capacidad de biología molecular. Entonces, en la pandemia, pues de primera mano sabe que fue fundamental poder hacer la vigilancia. Pero cuando no hay una epidemia, es posible que alguien diga, no, pero sabe que mantener esos laboratorios que toca tener gente preparada, comprar reactivos, para mejor gastémoslo en otra cosa que probablemente también hay necesidades. Y entonces se puede ser que eso que se montó, pues se puede echar hacia atrás, y puede ser que en 2 años no tengamos laboratorios y en 5 años que llegue otra epidemia, pues estemos empezando de ceros y otra vez volviendo a retomar el camino. Entonces yo creo que sí hay cosas que la pandemia ayudó a mejorar, como el caso de las vacunas. Se me pudo demostrar que se puede producir vacunas rápidamente. Creo que las vacunas de ARN también llegaron para quedarse. No, yo creo que no solamente para el SARS-CoV-2, sino va a seguir. Entonces creo que es una ventaja que permite que esa tecnología puede funcionar. También mostró que la integración y la solidaridad entre los países, el intercambio científico funcionó. Esas son las cosas buenas. También sabemos que hubo problemas en que no, y también mostró que la falta de solidaridad que la vivimos en carne propia, pues también nos demoró muchas cosas que hubieran podido hacerse rápido. Y ahí hay lecciones aprendidas, ¿no? Yo he visto varios documentos que hace OMS sobre esas lecciones aprendidas de cómo tenemos que mejorar. De hecho, salió ayer o antier un nuevo documento de preparación de nuevas pandemias, que son documentos muy bien hechos, pero lo importante es que los países los implementen, ¿no? Y que eso que queda de aprendizaje, lo que debíamos haber hecho mejor, se pudiera hacer. Y el ciudadano común también, ¿no? Porque a veces, hoy puede ser que cuando alguien dice se acabó la pandemia de COVID-19, por lo que acaba de decir el doctor Tedros, entonces ya no más tapabocas. Y probablemente es posible que para muchas personas no se requiera tapabocas. Pero si yo tengo 80 años y tengo diabetes y soy hipertenso, eh, y estamos en Bogotá con pico respiratorio, pues debería salir con tapabocas. Pues así sea molesto, porque ese ya empezar a evaluar el riesgo. El lío es que se nos va olvidando. Se nos va olvidando a Sí. todos. Eso es cierto, hemos visto un poco de ambos, un poco de personas que todavía uno ve en la calle con su tapabocas. Eso es muy positivo, uno piensa, ojalá eso haya llegado para quedarse. Y ojalá cada vez que tengamos una sintomatología respiratoria o estemos cerca de alguien o estemos en un entorno de riesgo, lo utilicemos. Pero también hay un gran número de personas que cuando sintió que bajó, digamos, la afectación, por ejemplo, por COVID-19, casi que fue como una explosión. La Sí. gente salió, incrementamos accidentes de tránsito, se Mm. inventaron una cantidad de acciones que seguramente estuvieron muy restringidas, nos sentimos muy restringidos, y eso nos puede llevar a que la memoria del tiempo nos haga olvidar, Mm. pero también lo neguemos un poco. Y ese yo creo que es un gran reto que tenemos a futuro, pero también lo que tú dices. Colombia pasó de un laboratorio de referencia para biología molecular para hacer pruebas de PCR a tener más de Mm. 200. Pasamos de eh, una muy baja capacidad de diagnóstico genómico a tener una red de genómica constituida y cosas que no se ven. Pasamos de tener unas entidades aisladas, laboratorios aislados, a una red Mm. colaborativa en información,
en intercambio de conocimientos, una gran cantidad de cosas. Tú mismo dirigiste todo un proceso Mm, para prueba de vacunas en el país y una gran solidaridad. Eso, pues hoy lo sentimos como un mm, capital mm, social, un capital mm. que construimos, los avances en telemedicina, pero se puede perder. Sí, se puede perder y desafortunadamente lo hemos vivido y eso en otras pandemias ha pasado, ¿no? No solamente lo que ha pasado con COVID-19 y también hay ese cambio de comportamiento humano. De hecho, en el ejemplo que usted planteaba de la peste, algunas personas dicen que lo que aceleró el renacimiento y el fin de la Edad Media fue la peste porque la misma epidemia, la misma situación hizo que la gente empezara a pensar, bueno, me voy a morir, bueno, hay que hacer algo antes de que me muera y eso pudo haber acelerado algunas cosas, porque también hay como cierta tendencia en el cambio del comportamiento de olvidar lo malo y mirar que va, y puede ser que haya un avance, pero definitivamente lo que no se nos debe olvidar es que entre más podamos trabajar en conjunto, con un fin común, probablemente logramos solucionar más rápido situaciones particulares como una pandemia. Lo que tú dices es ciertísimo. La peste antonina, por ahí en el año 169, que es la primera pandemia en la cual se tiene un registro, generó una crisis Mm, absoluta del Imperio Romano después mm. de que terminó. Esto es increíblemente importante hoy en día. Todavía estamos arrastrando los efectos sociales, económicos, desempleo, inflación, muchas cosas que nos dejó la Claro. pandemia. Al final una pandemia lleva inmersa una enfermedad, un contagio, pero los efectos son cada vez más grandes. Claro, claro, y más en un mundo interconectado, porque parte de lo que de la misma situación, pues uno puede decir parcialmente al menos de inflación, el hecho de no tener la misma capacidad de producción en algunos países, ser dependientes, que obligaba a tener casi que una pelea, una disputa por lo menos para conseguir algunos recursos, y todavía tuvimos el efecto en salud, vemos problemas todavía de abastecimiento de insumos, de medicamentos, que son efectos de los mismos cierres que se presentaron el año pasado o este mismo año al comienzo. Entonces yo creo que se nos olvida justamente que una cosa, y claro, no siempre hacemos el énfasis en las muertes que se presentaron, pero son solamente las muertes, ¿no? Es todo el drama social, el drama humano, la salud mental. Estamos viendo también personas con lo que llamamos el post-COVID, que son personas que después de la pandemia han seguido con secuelas y que probablemente van a seguir por un tiempo. O, afortunadamente no es tanto como se pensaba al comienzo, pero esas personas es una nueva situación particular para su familia, para la persona y para los sistemas de salud. Estamos teniendo casi una pospandemia en temas de salud mental, lo que tú dices Eh, absolutamente es cierto. Nos coge con recursos muy mm, limitados, con capacidades muy limitadas de enfrentar y además es un poco mm, silente, no es eh. tan notoria como fue la pandemia, de manera que ahí hay esos efectos que vienen también adelante. ¿Cuál podría ser? ¿Un virus respiratorio, otro tipo de virus? Está Marburgo por allá en África. Sí, yo creo que los virus que son, los que llaman los arenavirus y o virus hemorrágicos son muy llamativos y que son muy mediáticos, pero son tan agresivos que la posibilidad de una pandemia no es tan alta. ¿Por qué? ¿A qué baso mi argumento? Porque cuando tenemos un virus que contagia a alguien y en menos de 24 o 48 horas lo lleva a la muerte, esa persona no alcanza a contagiar a otros. Entonces casi que se autolimitan. Por ser tan agresivos, es posible que, y al final crea mucho pánico porque la gente se está muriendo. Entonces al final eso hace una autolimitación de estos virus. Entonces, si esos virus no cambian esa agresividad, se vuelven como un poquito más, menos agresivos, menos virulentos, es posible que esos virus no sean una pandemia. Diría que no lo vería de esa manera. Eh, Nos podríamos sorpresa con el virus del monkeypox, de la viruela símica, porque si uno mira, ese virus tiene una característica. En el África Central, en el Congo, se descubrió primero y tiene una mortalidad del 12%, que no es nada menor, importantísima. Después salta hacia el África Occidental y tiene una mortalidad del 2%, que seguía siendo muy alta. Afortunadamente no había tanta gente y era como grupos. Cuando salta y sale el año pasado en mayo, hace un año también, y se encuentra en Europa y luego en América, se empieza a encontrar en la viruela símica y no, pues si es un primo hermano este occidental,
pues al menos la mortalidad va a ser el 1 o 2%. Crea un poco de pánico, pero afortunadamente lo que hizo que este virus pasara y se volviera por lo menos un brote epidémico en varios continentes fue porque perdió esa capacidad, aumentó su capacidad de contagio de una manera interesante que es el contacto íntimo que lo diferencia a al virus original, y ese contacto íntimo hace que sea mucho más fácil de transmitir y muy difícil de seguir, pero también tiene un problema que crea estigmatización, ¿no? Como en el Claro. VIH. Entonces ya el que tiene viruela símica, muy poco probable que le digan que fue porque habló con alguien al frente a frente, sino porque tuvo un contacto íntimo, entonces ya empieza a tener una estigmatización. Pero lo que voy es que eso, la pérdida de la virulencia y esa letalidad es lo que hizo que se diseminara. En ese sentido, yo creía que esos virus tienen que pasarle eso. Y lo otro, estoy de acuerdo con su planteamiento en que sí debería ser un virus respiratorio. ¿Por qué? Porque los virus respiratorios, pues es que se transmiten como lo que estamos viendo con SARS-CoV-2. Es muy fácil. Es muy difícil controlar un virus que se transmite cuando uno está cerca, cuando habla, cuando grita. Nos volvimos expertos en cuánta distancia es el estornudo, cuántas caen las goticas, porque es muy fácil Pero que también puedas. fuimos descubriendo cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que nosotros aprendimos y este virus marcó el conocimiento sobre virus respiratorios y sobre las medidas de prevención, porque lo que conocíamos antes era un poco más muy anecdótico, ¿no? La medida de los 3 metros de distancia, porque le decían, "No, ¿a cuánto tengo que estar?" Uno decía, repetía a 3 metros, o a 1 metro, o a 2 metros. Y eso era un poco más con algunas experiencias observacionales, pero nada Más intuitivo que cualquier cosa. más intuitivas que realmente hubiera un racional científico que se hiciera y con el COVID pues se hizo. Entonces ya sabemos mucho más de cómo se transmiten los virus. Aprendimos de la importancia de tapabocas. Lo hemos discutido los dos Sí, en otros muchas escenarios. veces. Hemos dicho muchas veces Mm, que de pronto una mm, medida que hubiéramos podido tomar desde el principio era el uso obligatorio del tapabocas desde el inicio. sí, Probablemente hubiéramos tenido algunos efectos positivos de ello. sí. El problema es Pero que todo es tampoco un no aprendizaje. había tanto tapabocas tampoco. No, no Sí, claro, es tuvimos que tiempo. ahora, sí, ahora hay tapabocas, pero al Había que comienzo. poner los tapabocas donde eh, en los personal médico y en sí. aquellos que realmente estaban atendiendo Que personas. era una limitación, pero por ejemplo aprendimos de la importancia de la ventilación. Personalmente eso me ayudó mucho porque había cosas que nosotros conocemos que los virus respiratorios en la época de lluvia se transmite más. Claramente sabíamos que no era por el agua, sino sería un virus transmitido por el agua. Pero básicamente una explicación era porque en la época de lluvias estábamos más cerca y eso permite la transmisión. Ahora sabemos que es la ventilación, que cuando hay los virus respiratorios de épocas frías, pues nadie quiere tener la ventana abierta cuando está lloviendo y está haciendo frío, entonces todo el mundo se encierra y eso hace que haya una mayor transmisión del virus y eso hace un impacto, que la ventilación mejor hace un impacto sobre la transmisión. Eso, por ejemplo, es un conocimiento nuevo que aprendimos de estos virus respiratorios. Y en ese sentido yo creería que nuevamente si vamos a tratar de adivinar, yo diría que un virus de influenza sería como lo más cercano y al que siempre tenemos que tenerle cierto respeto porque también han mostrado que las epidemias y pandemias de influenza también han generado connotaciones importantes. Siempre recordamos la de la famosa gripe española, que ni siquiera era española, eso es un tema para hablar. Se le puso ese nombre, pero Se le puse nombre, pero en realidad no empezó en España. Y eso es gracias a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque como nadie quería decir que estaba enfermo o que sus aliados que estaban enfermos y el único país neutral era España, entonces echaron la culpa a España y no que era del otro lado, que venían del otro lado, ¿no? pero después hubo una gripa rusa, ¿no? Entonces Sí, era sí, sí. como si a algunos le estuvieran poniendo el nombre de países a... Pero pasó con la sífilis igual, ¿no? Porque en la sífilis, cuando empezó a aparecer la sífilis entre los soldados, entonces la llamaban la enfermedad de los españoles, la francesa, la italiana, Claro. dependiendo a quién, con quién quería que hacerle mala publicidad. Entonces yo creo que volviendo al tema del virus respiratorios, pues en ese sentido la influenza podría ser un potencial y en el cual deberíamos estar preparados. Y hablando de estos temas sociales, políticos, un poco de la propaganda y demás que tú mencionas, eh, probablemente también hemos aprendido o aprendimos mucho de los temas de manejo político, ¿no? Es Sí. decir, no de que estos temas conciernen a los gobiernos y que los gobiernos que no toman las decisiones adecuadas, que no dejan actuar al sistema de salud, que no consideran en los elementos técnicos de una pandemia, realmente les va muy mal. Sí, sí, yo creo que ahí el tema lo pudimos, se ha visto en otras pandemias, pero aquí lo vimos en carne propia. Yo creo que dos cosas.
Uno, la infodemia, la información, las redes sociales, que tienen un papel diferente a las demás pandemias. Pero claramente el tema político en las decisiones, si no se tienen en cuenta los factores técnicos, pues lo vivimos en América Latina y hay varios ejemplos de cómo desafortunadamente una decisión más basada con el corazón o con el interés político al final terminó afectando más a una población determinada. Creo que pues nosotros estamos sesgados porque podemos decir una que en la realidad la importancia que tuvo la parte técnica en la toma de decisiones en Colombia, pero sabemos que en otros países eso fue una limitación y vivimos ejemplos en nuestra región de esa parte del manejo político o que le da un manejo político a un tema que claramente necesita un impacto o un enfoque técnico. Mira, yo he llegado a una conclusión que no sé si tú la compartas o no, pero la parte de intervención médica, de servicios de salud, de intervenciones epidemiológicas y de manejo de la infección absolutamente importantes y fueron totalmente relevantes en esta pandemia. Yo por lo menos nunca pensé que fuéramos a desarrollar tan rápidamente una vacuna, que fuéramos la posibilidad de tener la disponibilidad de una vacuna. Eso nos permitió seguramente acortar mucho los tiempos. Pero hay un factor que también se volvió crítico en el manejo de la pandemia y es la comunicación. Saber comunicar, que la gente tuviera esa claridad de qué era lo que estaba pasando, cuáles eran los riesgos que tenía. Y allí, pues también hay un balance entre lo que tú mencionas de las redes sociales y todos los deformaciones que se presentan allí, muchas veces frente a estados que no tienen completamente legitimidad y muchas veces no hay confianza. Es un balance muy complicado, muy complejo que probablemente por la inmediatez y la capacidad de transmitir información inmediata, hoy en día tiene una relevancia fundamental. Eh, Creo que las pandemias o el manejo de la pandemia deja de ser solamente un tema de salud y un tema médico para transformarse en un tema también mucho más social. Completamente, completamente, y lo veíamos en los diferentes escenarios con la comunicación, ¿no? Incluso en la parte médica, ¿no? Veíamos cómo, pues yo creo que el mismo afán de todos de lograr aprender más del virus y aprender más de cómo manejar, estábamos abiertos a muchas veces a información que llegaba y la información probablemente no filtrada adecuadamente. De hecho, vimos escándalos de las famosas revistas que son los ejemplos como los garantes de la ciencia y de la eh, información fidedigna y que cayeron en eso, ¿no? Vimos artículos que se fueron retirados después en Lancet, en el New England Journal of Medicine o muchas otras revistas que pues, van a publicar por el mismo afán de, no sé, protagonismo, por el afán de ayudar a la humanidad, creía más lo segundo que lo primero, pero al final de información que fue con problemas muy grandes y que llevó a que se prescribieran moléculas como la hidroxicloroquina en un momento, o luego la ivermectina, que Claro. en nuestro país, en toda la región, aún se sigue utilizando. Eso es lo que uno ve, que se queda y se queda como una ilusión de tratar de mejorar a alguien. Y entonces por tratar de hacer algo a veces terminamos haciendo cosas que no son. Y en eso no solamente la parte de salud, también la población, los ciudadanos, pues también, pues yo creo que también en el mismo tema de la cuarentena que están en su casa y yo qué puedo aportar, entonces trataban de buscar y algunas veces con buenas intenciones llegaban a conclusiones erróneas y entonces empezaban a recomendar o decir cosas que se volvía popular y eso también podía tener incluso problemas serios en la atención, ¿no? Yo me acuerdo que al comienzo, por ejemplo, vimos en que alguien se empezó a decir que todo el que ya en los hospitales le iban a colocar COVID, que los hospitales ganaban plata con eso, y entonces no había que llevar a nadie a los hospitales porque era para ganar plata los médicos y el sistema de salud, y empezamos a tener personas que llegaban tarde, porque se preferían quedar en su casa por el mismo miedo que generaba una mala información. Eh, Tuvimos agresiones a médicos Tuvimos migraciones a médicos. por personas que desafortunadamente fallecieron, de los familiares y Sí. demás. O el mismo miedo, ¿no? Yo creo que el mismo pánico que se generaba, entonces había, o cosas por el estilo que veíamos
no sé, ¿te acuerdas cuando al comienzo la gente empezó a utilizar que para los zapatos, que incluso rociaban a la gente con un desinfectante En las puertas de las en casas las se puertas de ponía las alguien. casas por la misma miedo a lo desconocido, pero también por mala información? Entonces yo creo que aquí hay un tema y una responsabilidad importante de la comunicación, la buena comunicación y también que la parte técnica entendamos que también tenemos que acercarnos al ciudadano, poder transmitir el conocimiento, lo que se sabe y poder orientar de forma adecuada. Creo que es una responsabilidad que acá, más que nada con la COVID, pero en general en otros temas de salud, es un tema que tenemos que fortalecer. La mayor parte de las epidemias se han originado o en África o en Asia. ¿Tenemos riesgos en América de generar también pandemias? Tenemos igual reservorios, tenemos zona amazónica, tenemos muchos animales de monte. ¿Por qué se da esa tipo de eminencia de África, Asia? Porque hay con mayor contacto con los animales realmente, también la misma cultura. En Asia, por ejemplo, la costumbre de comer animales silvestres es mucho más arraigada que en América. Eso hace que muchos animales silvestres en ciertas temporadas del año se comercialicen. Aquí es menos por la misma cultura, pero sí tenemos muchas zonas inexploradas. Nosotros tenemos una Amazonía muy grande, y una zona amazónica, Brasil también, Perú también. Muchas de estas regiones realmente todavía no son exploradas, ¿no? Y ahora puede ser que a medida que empiece, ojalá que no va a avanzar más la población hacia esas zonas, podamos tener contacto con algunos de estos reservorios. Eso sí es posible. O sea, yo creo que aquí tenemos todavía una capacidad de generar una pandemia en ese aspecto, porque sí tenemos áreas que son todavía sin explorar. Y tenemos fronteras, por ejemplo, también en fiebre amarilla, con Sí, la sí. cual llegamos fácilmente a tener contagio. En resumen de esta conversación tan interesante con una persona tan informada como Carlos Álvarez, a quien personalmente tengo que agradecerle todo el apoyo, la ayuda, todos los consejos que nos dio durante la pandemia, y vamos a tener seguramente en los próximos años nuevamente riesgos que van a estar llegando. No podemos decir cuándo sea la próxima pandemia. No podemos decir qué tipo de pandemia. Probablemente hay una mayor probabilidad siempre de que sea respiratoria. Sí. Pero yo creo que un punto que sí vale la pena y aprovechamos para discutir en esta parte final es el tema de la resistencia antimicrobiana. Súper importante, no nos puede Porque quedar por fuera. Porque esto, nosotros siempre buscamos la búsqueda de que puede llegar un microorganismo, nos puede llegar. Pero tenemos unos que están con nosotros, que los teníamos como a raya, como decimos popularmente, con los antibióticos. Desafortunadamente los antibióticos se están quedando atrás. Eso es una verdad de apuño que no nos parece, o sea, no nos parece ni No lo todavía, no sentimos. somos tan conscientes de eso, pero es la realidad. Es decir, realmente nosotros demoramos mucho tiempo para producir un nuevo antibiótico y las bacterias generan mecanismos de resistencia rápidamente. En este momento en Colombia y en el mundo tenemos mucha gente que se muere porque no hay antibiótico que funcione para infecciones por estas bacterias. Y en eso tenemos que trabajar fuertemente porque no es un tema solo de la parte médica. La resistencia antimicrobiana es un tema del uso de antibióticos en la agricultura, en veterinaria, en zootecnia, obviamente en humanos, que hace que aparezcan estos microorganismos resistentes que llamamos las superbacterias. Y esa es una situación particular que hay, como también se dice popularmente, pararle bolas, porque ya nos está causando un impacto en mortalidad y en costos. No es lo mismo tratar una infección urinaria con un antibiótico que puede costar para el sistema de salud 2.000 o 5.000 a otro que cuesta 5 o 10 millones de pesos. Y eso estamos viéndolo ahora. Entonces creo que es un tema en el cual nos toca como sociedad ser conscientes de trabajar en el tema de la resistencia antimicrobiana. Y lo que hagamos nosotros también, seguir la indicación del médico cuando dice que tenemos que tomar tantas pastillas de antibióticos, hay que tomárselas. Y los antibióticos siempre tienen que ser bajo receta médica. No puede ser que yo tome unos antibióticos y
tenga la idea de que va a tener una infección y los pueda tomar. Creo que ha sido muy ilustrativo, Carlos. Yo creo No, que señor. hemos tenido una posibilidad muy interesante de pensar un poquito en el futuro. Hay que guardar las lecciones del pasado, tenerlas siempre en mente y también un poquito pensar en el futuro. Y es lo que hemos tratado de hacer hoy con este tema de cuál será nuestra próxima pandemia.